Hola, hola, mis queridísimos amantes del chisme turco y del talento deslumbrante. Sean bienvenidos de vuelta a su canal favorito, donde exploramos a fondo la vida, la carrera y los secretos mejor guardados de las estrellas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de revelaciones, confesiones y momentos impactantes protagonizados por una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía, la mismísima Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Hoy desempolvamos el archivo y analizamos esas declaraciones que, a pesar del tiempo, siguen resonando con fuerza, esas palabras que abrieron debates, generaron controversia y, sobre todo, nos permitieron conocer un poco más a fondo a esta mujer que es mucho más que una cara bonita. Antes de que nos metamos de lleno en este festín de confesiones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con lo último de sus celebridades turcas favoritas. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta este tipo de contenido, porque eso nos ayuda un montón a seguir creando vídeos que les encanten. Vamos a por ello. Hande Erçel, un nombre que evoca belleza, talento y un magnetismo innegable. Desde sus inicios en el mundo del modelaje hasta su consagración como una de las actrices más solicitadas de Turquía y más allá, Hande ha sabido construir una carrera sólida y llena de éxitos. Pero como toda figura pública, su vida no ha estado exenta de escrutinio, críticas y momentos difíciles. Y es precisamente en esos momentos, cuando la presión es más alta, que las verdaderas personalidades salen a la luz. Una de las primeras confesiones impactantes que recuerdo y que siguen generando conversación, se remonta a sus inicios en la actuación. En varias entrevistas, Hande ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentó al principio. Muchos la criticaban por su dicción, su falta de experiencia y, lo que es peor, la reducían a ser solo una cara bonita. Imaginen lo desalentador que debe ser escuchar constantemente que no eres lo suficientemente buena, especialmente cuando estás empezando a construir tus sueños. Pero Hande no se rindió. En lugar de dejarse vencer por las críticas, las utilizó como combustible para mejorar y demostrar su valía. Se dedicó a tomar clases de actuación, a trabajar en su dicción y a perfeccionar su técnica. Y vaya que lo logró. Su evolución como actriz es innegable y su talento ha quedado demostrado en cada uno de sus proyectos. Esa perseverancia y esa capacidad de convertir la negatividad en algo positivo es algo que admiro profundamente de ella. Profundizando en este aspecto, es importante recordar la atmósfera en la que Hande se desenvolvió al principio. La industria del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel global, a menudo prioriza la apariencia física sobre el talento real, especialmente cuando se trata de actrices jóvenes. Este tipo de prejuicio puede ser devastador, ya que crea un ambiente donde las mujeres sienten que deben cumplir con ciertos estándares irreales para ser tomadas en serio. Hande, al ser considerada una cara bonita, tuvo que luchar el doble para demostrar que era más que eso. Tuvo que enfrentarse a directores y productores que dudaban de su capacidad, a críticos que la menospreciaban y a un público que, en ocasiones, la juzgaba con dureza. Sin embargo, en lugar de rendirse ante esta adversidad, Hande se propuso demostrar que estaban equivocados. Se inscribió en cursos de actuación intensivos, trabajó con entrenadores vocales para mejorar su dicción y se dedicó por completo a perfeccionar su arte. Esta determinación y perseverancia son testimonio de su carácter y de su compromiso con su profesión. No se conformó con ser simplemente una cara bonita, sino que se esforzó por convertirse en una actriz completa y respetada. Otra confesión que generó mucho revuelo fue cuando Hande habló sobre su lucha contra la ansiedad. En un mundo donde la perfección se vende como un ideal, es admirable que una figura pública como ella se anime a hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Reconocer que no siempre se está bien y buscar ayuda profesional es un acto de valentía que puede inspirar a muchas personas que están pasando por situaciones similares. Hande compartió cómo la fama y la constante exposición mediática habían afectado su salud mental, generando ansiedad y estrés. Explicó cómo había aprendido a manejar estos sentimientos a través de la terapia y la meditación. Su honestidad y transparencia al hablar sobre este tema contribuyeron a romper el estigma que rodea la salud mental y a generar conciencia sobre la importancia de buscar ayuda cuando se necesita. La presión constante de los medios, la necesidad de mantener una imagen perfecta y la dificultad para separar la vida personal de la profesional pueden ser factores desencadenantes de la ansiedad en las celebridades. Hande, al compartir su experiencia, abrió un diálogo importante sobre la salud mental en la industria del entretenimiento y animó a otras personas a buscar ayuda si la necesitan.
Es fundamental comprender que la salud mental es tan importante como la salud física, y que no hay vergüenza en admitir que se necesita ayuda. El hecho de que una figura pública como Anne Ercel hable abiertamente sobre su lucha contra la ansiedad ayuda a normalizar el tema y a reducir el estigma que lo rodea. Su ejemplo puede inspirar a otras personas a buscar tratamiento y a cuidar su bienestar emocional. Luego está el tema de las relaciones amorosas de Anne. Como era de esperarse, su vida sentimental ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los medios y de sus fans. Desde su relación con el también actor Burak Deniz, con quien protagonizó la exitosa serie Aşk Laftan Anlamaz, hasta su romance con el cantante Murat Dalkli y su más reciente y comentada relación con Kerem Bürsin, cada uno de sus noviazgos ha sido analizado hasta el más mínimo detalle. Pero fue precisamente después de su ruptura con Murat Dalkli, que Anne hizo una confesión que sorprendió a muchos. En una entrevista, reveló que la presión mediática y la constante intromisión en su vida privada habían sido factores determinantes en el fracaso de su relación. Explicó que era difícil mantener una relación sana y normal cuando cada uno de sus movimientos era seguido y analizado por miles de personas. Esta confesión puso de manifiesto la dura realidad que enfrentan las celebridades, que a menudo tienen que sacrificar su privacidad y su bienestar emocional en aras de la fama. También nos hizo reflexionar sobre el papel que jugamos como público en la vida de estas personas. ¿Hasta qué punto es aceptable invadir su privacidad y juzgar sus decisiones personales? La constante exposición mediática puede ejercer una presión enorme sobre cualquier relación. Las celebridades a menudo se ven obligadas a vivir sus vidas amorosas bajo el escrutinio público, lo que puede generar estrés, ansiedad y falta de privacidad. Cada cita, cada gesto, cada comentario se analiza y se comenta en los medios y en las redes sociales, lo que puede dificultar el desarrollo de una relación normal y saludable. La confesión de Anne sobre la presión mediática en su relación con Murat Dalkli sirve como un recordatorio de la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no juzgar sus decisiones personales. Es crucial recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen tener la libertad de vivir sus vidas amorosas sin ser constantemente observados y analizados. Y hablando de relaciones, no podemos olvidar su icónica historia de amor con Kerem Bürsin. Su romance, que comenzó en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue una de las noticias más comentadas de los últimos años. La química entre ellos era innegable y su relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de Turquía. Durante su relación, Anne y Kerem se mostraron muy abiertos y cariñosos en público, compartiendo momentos íntimos y especiales con sus fans a través de las redes sociales. Sin embargo, después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto. Si bien no se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se especuló que las apretadas agendas de ambos y la distancia física podrían haber sido factores contribuyentes. A pesar de la tristeza que generó la noticia de su separación, Anne y Kerem demostraron una gran madurez y profesionalismo al seguir trabajando juntos en proyectos futuros. Ambos han expresado públicamente el cariño y el respeto que se tienen mutuamente, demostrando que es posible mantener una buena relación después de una ruptura. La relación entre Anne y Kerem fue un ejemplo de cómo el amor puede florecer en el lugar de trabajo. Su química en la pantalla era innegable y su conexión fuera de ella era aún más evidente. Los fans de la serie Sen Kalkam se enamoraron de su relación y los vieron como un ejemplo de amor verdadero. Sin embargo, como ocurre con muchas relaciones, la de Anne y Kerem llegó a su fin. Aunque la noticia de su separación fue decepcionante para muchos, ambos demostraron una gran madurez al manejar la situación con respeto y profesionalismo. Su capacidad para seguir trabajando juntos y para mantener una buena relación después de la ruptura es un testimonio de su carácter y de su compromiso con su profesión. Más allá de sus relaciones amorosas, Anne también ha sido muy abierta sobre sus sueños y aspiraciones profesionales. En varias entrevistas ha expresado su deseo de trabajar en proyectos internacionales y de explorar nuevos géneros y personajes. Su ambición y su pasión por la actuación son evidentes y es emocionante verla crecer y evolucionar como artista. Recientemente Anne ha sorprendido a sus fans con su participación en proyectos que la alejan un poco de su imagen más comercial. Ha incursionado en el teatro y ha participado en películas independientes, demostrando su versatilidad y su compromiso con el arte. Estos proyectos le han permitido explorar nuevos territorios y mostrar una faceta diferente de su talento. La ambición de Anne por expandir sus horizontes profesionales y por explorar nuevos géneros y personajes es admirable.
No se conforma con encasillarse en un solo tipo de papel, sino que busca constantemente nuevos desafíos que le permitan crecer como actriz. Su incursión en el teatro y su participación en películas independientes demuestran su compromiso con el arte y su deseo de experimentar con diferentes formas de expresión. Estos proyectos le permiten mostrar una faceta diferente de su talento y de demostrar su versatilidad como actriz. Además de su carrera como actriz, Ande también se ha destacado por su labor filantrópica. Ha participado en diversas campañas benéficas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cáncer. Su compromiso social y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor, la convierten en un modelo a seguir para muchos jóvenes. El compromiso de Ande con causas sociales importantes es un testimonio de su carácter y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cáncer, y participa activamente en campañas benéficas para apoyar a los necesitados. Su labor filantrópica la convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes y demuestra que la fama y el éxito pueden utilizarse para generar un impacto positivo en la sociedad. Otro aspecto importante de la vida de Ande que ha generado mucho interés es su relación con su familia. Ande siempre ha sido muy unida a su hermana Gamze Erzel y a su sobrina Mavi. La trágica pérdida de su madre en 2019 fue un golpe muy duro para Ande y su familia. Sin embargo, juntas han logrado superar este difícil momento y han encontrado consuelo y apoyo mutuo. Ande ha hablado abiertamente sobre el profundo dolor que sintió tras la muerte de su madre y sobre cómo ha aprendido a vivir con su ausencia. Su valentía y su fortaleza al enfrentar esta pérdida son un ejemplo de resiliencia y de amor familiar. La relación de Ande con su familia es un pilar fundamental en su vida. La unidad y el apoyo que se brindan mutuamente son un ejemplo de amor familiar y de resiliencia ante la adversidad. La trágica pérdida de su madre fue un golpe devastador para Ande y su familia, pero juntas han logrado superar este difícil momento y han encontrado consuelo y apoyo mutuo. Su valentía y su fortaleza al enfrentar esta pérdida son una inspiración para muchas personas que han experimentado la pérdida de un ser querido. Su ejemplo demuestra que es posible encontrar la fuerza para seguir adelante y para honrar la memoria de quienes ya no están con nosotros. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el estilo único e inconfundible de Ande. Su sentido de la moda y su elegancia natural la han convertido en un icono de estilo para muchas mujeres alrededor del mundo. Sus looks son copiados e imitados por miles de fans que admiran su buen gusto y su capacidad para lucir siempre impecable. Ande ha colaborado con varias marcas de moda y belleza, y ha sido imagen de importantes campañas publicitarias. Su influencia en el mundo de la moda es innegable y su estilo personal es una fuente de inspiración para muchas personas. El estilo único e inconfundible de Ande la ha convertido en un icono de estilo para muchas mujeres alrededor del mundo. Su sentido de la moda y su elegancia natural la hacen lucir siempre impecable, y sus looks son copiados e imitados por miles de fans que admiran su buen gusto. Su influencia en el mundo de la moda es innegable, y su estilo personal es una fuente de inspiración para muchas personas que buscan ideas para vestir y para expresar su individualidad a través de la ropa. En resumen, las confesiones de Ande Erzel nos han permitido conocer a una mujer mucho más compleja y profunda de lo que podríamos imaginar. Hemos visto su lado vulnerable, su lado fuerte, su lado ambicioso y su lado generoso. Hemos visto cómo ha superado obstáculos, cómo ha luchado por sus sueños y cómo ha utilizado su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Ande Erzel es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una persona resiliente y un modelo a seguir para muchos. Y sus confesiones impactantes seguirán dando de qué hablar por mucho tiempo, porque nos recuerdan que detrás de la fama y el glamour, hay una persona real con sentimientos, sueños y aspiraciones. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las confesiones más impactantes de Ande Erzel. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final del vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas confesiones les sorprendió más? ¿Qué admiran más de Ande Erzel? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del chisme turco y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con lo último de sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por ver. Hasta la próxima.